Dios le bendiga grandemente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Su servidor, su amigo y hermano Pablo Sánchez, desde Santiago de Chile, les desea las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. En este día quiero contarles una de las historias, incluso creo yo, es la historia más maravillosa, es la noticia más maravillosa que una persona puede escuchar en su vida. Esta noticia, esta historia es acerca de la obra maravillosa de nuestro buen Dios por cada uno de nosotros. Pero es importante decir que toda buena noticia comienza con una mala noticia. La verdad, querido oyente, es que hoy estamos viviendo en un mundo donde la gente se preocupa mucho de lo externo. La gente se preocupa de tener un buen físico, de tener una buena salud, de poder ser una buena persona en esta vida, incluso de tener una buena apariencia. De hecho, las personas se consideran buenas porque viven vidas tranquilas sin hacerle daño a nadie. Pero aunque todas estas cosas se ven buenas de una manera externa, aparentemente, esto no cambia la realidad espiritual del alma y del corazón de una persona. La verdad, querido oyente, es que no existe, creo yo, en la vida algo más doloroso. No existe algo en la vida más triste que tener un corazón y un espíritu perdido, muerto, incluso quebrantado por el pecado. No importando incluso la salud física o la buena vida moral que pueda tener esa persona. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, si usted abre su Biblia, y le pido por favor que me acompañe en la lectura de Romanos capítulo 3, podemos darnos cuenta y podemos ver la radiografía espiritual que hace Dios sobre todos los hombres. Y esto le incluye a usted y me incluye a mí. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a todo el mundo, que todos están bajo pecado. Y eso significa, mi querido amigo oyente, en este día, que la realidad que Dios nos muestra en este versículo 9 del capítulo 3 de Romano es que todos los seres humanos, no importa en la familia que hayamos crecido, no importa en la nacionalidad que nosotros vivamos o en la nacionalidad que seamos nosotros, incluso no importa el estatus social en que vivamos, no importa si somos hombres, si somos mujeres, si somos jóvenes, la realidad espiritual y el veredicto de Dios, que todos los hombres, incluyéndonos todos nosotros, hemos pecado. Hemos sido hallados culpables por Dios porque estamos bajo pecado. Y eso significa que usted y yo necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del perdón de Dios y necesitamos de la salvación de Dios. Por eso es importante preguntarnos en el día de hoy, ¿por qué es tan necesario, por qué es fundamental que usted y yo recibamos la gracia, el perdón y la salvación que Dios y solamente Dios puede ofrecernos? Y la razón, mi estimado oyente, es porque la realidad del pecado es que el pecado destruye la vida del hombre. El pecado esclaviza, el pecado quita la esperanza, el pecado quita la felicidad, el gozo, la verdadera paz. El pecado lo único que hace en la vida de un hombre y de una mujer que fue creado a la imagen y semejanza de Dios es matarlo, es destruirlo, es separarlo de Dios. El pecado nos condena. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte.
Por eso, queridos oyentes, la verdad es que de alguna u otra forma usted y yo hemos pecado, el pecado nos ha dominado y el pecado ha dominado a este mundo. Por eso usted puede darse cuenta, usted puede ver cuánta maldad, cuánto odio, cuánta oscuridad, cuánta tiniebla hay en este mundo. Y la razón es porque todos están bajo pecado. Y eso significa que el veredicto de Dios es que hemos sido hallados culpables. Hemos sido hallados culpables por Dios. De modo que hoy y más que nunca, el mundo y usted y yo necesitamos de la gracia y del gran perdón que Dios es el único que puede ofrecernos. Porque todos hemos pecado. Y lo hermoso, querido oyente, es que tenemos un gran Dios en los cielos. Tenemos al único Dios verdadero, lleno de gracia, lleno de amor y lleno de bondad. Por eso es importante que cuando todo estaba perdido, cuando merecíamos la muerte, cuando merecíamos la ira de Dios por causa de nuestros pecados, es allí donde Dios manifestó su esperanza y su gran amor hacia nuestras vidas. Por eso, en estos momentos yo quiero compartir con ustedes la historia más hermosa, redentora y salvadora que jamás pudimos haber escuchado. Es la obra de gracia del Dios justo por personas injustas. La obra maravillosa del Dios santo, del Dios bueno, del Dios fiel por personas como nosotros. Y fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo del 21 al versículo 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es hermoso saber cómo Pablo comienza el versículo 21 diciendo, pero ahora, exactamente ahora, querido oyente, en el momento, en el tiempo, cuando el hombre más lo necesitaba, cuando estábamos más perdidos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos a Dios en este mundo, en ese exacto momento, Dios manifestó su justicia. Dios reveló su gran justicia, es decir, su gran plan de salvación para este mundo, para usted y para mí, por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de la justicia de Dios, significa que Dios sea justo, significa que Dios es el único que puede castigar el pecado y a la misma vez Dios es el único que puede aceptar y declarar a un pecador justo e inocente delante de él. Todo esto tiene que ver con la justicia de Dios. Y Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él no vino a llamar a justos, sino vino a llamar a pecadores, lo cual somos todos nosotros. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mira lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Querido oyente, la justicia de Dios es revelada por medio de la fe en Jesús, es decir, que Dios puede justificar al pecador, sea la persona que sea. Y cuando hablo de justificar, Dios puede declarar inocente, sin culpa, como que una persona jamás haya cometido un pecado en su vida, pero en este caso, según el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Hoy todas las personas, incluso usted y yo, podemos acercarnos a Dios solamente
Y únicamente por medio de Jesucristo, todo es por medio de Jesús. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando hablamos de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, esto significa que Dios nos puede salvar. Dios nos puede perdonar, Dios nos puede declarar inocentes ante Él por medio de la fe, por medio de la creencia, por medio de la confianza que usted y yo tengamos en la persona de Jesucristo como el gran Salvador de nuestras vidas, como aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos con poder y gloria. Para aquellos que creen en Jesucristo. Y esto es hermoso porque la salvación está disponible para todo el mundo. Para usted y para mí, no importa cuántos pecados hayamos cometido. No importa cuánta maldad y cuántos errores hayamos dicho con nuestra boca y con nuestro corazón. No importa cuánta desobediencia hayamos cometido en nuestra vida. Dios en este día quiere que escuchemos y que podamos ver la grandeza de su gran amor y de su gracia para todos nosotros. Querido oyente, nunca olvide, por favor, que solo Dios y únicamente Dios tiene el poder para salvarla a usted y para salvarme a mí. Solo Dios tiene poder para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados y justificarnos por medio de la fe y la creencia en su Hijo Jesucristo. Jesús es el objeto de nuestra fe. En este caso, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y es hermoso saber que esto está disponible para todas las personas, porque el versículo 22 dice, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, para Dios no hay diferencia, la salvación está disponible para todos. Él demanda creer en Jesús. Es decir, que la justicia y la salvación de Dios que Él está ofreciendo es para los que creen. Las promesas de perdón, de salvación, es para los que creen en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Para todos aquellos que han colocado su confianza en la cruz del Señor. Porque no hay diferencia. Es decir, que Pablo está diciendo, no importa de qué nacionalidad eres, si eres judío o eres gentil, no importa si eres una persona religiosa o no muy religiosa, no importa si tú eres hombre o eres mujer, si eres joven, no importa si eres buena persona o una mala persona, si creciste en una determinada religión o nunca fuiste a una iglesia. No importa si sabes mucho de la Biblia o muy poco de la Biblia, no hay diferencia absoluta. Es para todo aquel que cree. ¿Por qué no hay diferencia? Usted puede preguntarse. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todo el mundo, todas las personas de este mundo han pecado. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Todos hemos desobedecido, hemos pecado, hemos sido hallados culpables, de modo que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón la salvación es para todos los que creen. Por esa razón no hay diferencia. Por eso la justicia y la gracia salvadora de Dios, su perdón, está disponible para todo el mundo. Sea ingeniero, sea una persona traficante, sea un doctor, sea una prostituta, sea un abogado, sea un homosexual, sea un deportista, sea un drogadicto, sea un adulto, sea un anciano, sea un joven, no hay diferencias para Dios. La salvación está disponible para todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de su gloria. Pero lo más maravilloso, querido oyente, en que aunque todos hemos pecado, aunque todos estábamos perdidos, aunque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que hizo nuestro Dios amoroso, misericordioso y bondadoso? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuestro buen Dios, nuestro amoroso Dios, nuestro misericordioso Dios nos ha ofrecido un regalo, el regalo más precioso, que es el regalo de la salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, demostrado en la redención que es en Cristo Jesús. Querido oyente, querida oyente, la salvación no es por méritos nuestros. La salvación no es porque usted y yo lo merezcamos. La salvación no es porque usted y yo seamos dignos de ellas. La salvación es un regalo. Eso es por la gracia de Dios, es algo gratuito, ya que no hay nada que usted y yo podamos hacer por nuestra salvación. Es decir, que si hoy día podemos tener la esperanza de una salvación, si hoy día nuestros pecados pueden ser perdonados, si hoy día podemos ser llamados hijos de Dios, si hoy podemos morir e irnos al cielo para estar con Dios eternamente, es únicamente por la gracia salvadora de nuestro Dios. Cuando hablo de la gracia, estoy diciendo que la gracia es la respuesta del amor de Dios al pecado, la cual salva al pecador. Pero esto lo debemos a una persona. Esto lo debemos al Hijo de Dios, esto lo debemos a Jesús, porque dice el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, el regalo de la salvación se recibe gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted no lo sabe, la palabra redención significa pagar un precio para liberar a un esclavo. Y una persona sin Dios es esclava del pecado, según Juan 8, versículo 34. Y así nos encontrábamos muchos de nosotros, y muchas personas se encuentran hoy en día siendo esclavas del pecado. El pecado domina al hombre, el pecado gobierna al hombre. El pecado era en un momento nuestro amo, nuestro Señor, y todos de alguna u otra forma servíamos y vivíamos para el pecado. Pero Jesús vio nuestra condición, Jesús vio nuestro estado de esclavitud, de perdido, y vino a este mundo a pagar un gran precio para hacernos libres. Pero Él lo hizo por el gran amor hacia este mundo, el gran amor que tiene hacia ti y tiene hacia mí. El amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este día, querido oyente, hoy esta salvación, hoy esta gracia, la gracia del buen Dios está disponible para ti. No importa en la condición espiritual que te encuentres en estos momentos. No importa cuántos pecados, cuántas maldades, cuántos errores hayas cometido en tu vida. No importa cuán alejado hayas vivido de Dios. Hoy tú puedes recibir este regalo de la salvación gratuitamente, ya que Jesús, el Hijo de Dios, pagó nuestro rescate, pagó el precio en esa cruz que usted y yo merecíamos. Y hoy, por medio de la fe en Jesús, por medio de nuestra confianza en su sacrificio y en su sangre, por medio del Evangelio, Dios al hombre y a la mujer y a todos los que creen en él, Dios está dispuesto a salvar, a perdonar, a recibir y a declarar inocente a una persona que ha sido hallada culpable en el pasado por él. Pero es importante entender que aunque esta salvación está disponible para todo el mundo, cada persona necesita voluntariamente estar dispuesto o estar dispuesta a recibir y a querer este gran regalo. Y la Biblia demanda que un verdadero creyente puede manifestar su fe, su confianza verdadera en Jesús, cuando cree de todo corazón que Cristo murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó. Una persona puede recibir gratuitamente este regalo y voluntariamente
según lo que dice Pedro en Hechos 2:38, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo que le ha fallado a Dios y está dispuesto a vivir una vida con Dios hasta el final de su camino en este mundo. Una persona puede recibir este regalo confesando que Jesucristo es el Señor de su vida. Y esta persona, cualquiera que sea, puede recibir este regalo manifestando su fe, siendo bautizada, entrando en el agua, para que Dios perdone sus pecados, para que Dios le dé el Espíritu Santo, para que Dios le dé la vida eterna y para que Dios le ofrezca el perdón y la salvación que solamente Él y solo Él pueden otorgar a la vida de un hombre y de una mujer en este mundo que crean en Jesús. Nunca olvide, querido oyente, que la salvación hoy está disponible para ti. No esperes para mañana, porque nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana con cada uno de nosotros. Hoy Dios, y solo Dios, nos puede salvar de su ira. Hoy Dios, y solo Dios, nos puede llevar a su presencia. Hoy usted y yo podemos tomar la decisión de dejar de vivir bajo la ira y estar destituido de la gloria de Dios para comenzar a vivir bajo su gracia y ser parte de esa gran gloria que es estar un día eternamente en la presencia de Dios por toda una eternidad. Le invito a usted, le invito a su familia a que pueda reconocer su necesidad, que necesita del perdón, de la gracia de Cristo, de su salvación, y que puedas entregar tu vida a Él por medio del bautismo. Hoy día te invito a que entregues a Dios tu vida, tus pecados, tus errores, tus miedos, tus tristezas y todo lo que hay en tu corazón y lo entregues a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en esa cruz por amor a ti, que fue sepultado y resucitó por cada uno de nosotros. Nunca olvides que nadie nos amará y que nadie hará lo que Jesucristo hizo por amor a tu vida, a mi vida y a todo este mundo. Que el Señor les bendiga grandemente. Mi oración es que usted pueda recibir esta palabra como palabra de Dios y que puedas abrir tu corazón para recibir esta salvación gratuita que Dios te ha ofrecido en el día de hoy. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. ¿Qué te detiene ya? Cristo a la puerta está esperando, ya quiere entrar. Hoy invoca su nombre, el nombre del Señor.